El versículo del día de hoy es en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios nos dice, nos enseña, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Meditación. A veces la vida puede ser difícil, pero Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Pablo escribió que Dios nos enseña a usar lo que hemos aprendido en las pruebas para servir a los demás. Si estás pasando por una situación difícil, recuerda que Dios está contigo. Él graba verdades en tu corazón para compartirlas con otros. Él te guiará a casa. A veces la vida puede ser difícil, pero Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Pablo escribió que Dios nos enseña a usar lo que hemos aprendido en las pruebas para servir a los demás. Si estás pasando por una situación difícil, recuerda que Dios está contigo. Él graba verdades en tu corazón para compartirlas con otros. Él te guiará a casa. Oración. Oh Señor, que tu presencia me acompañe en mis momentos más oscuros. Dame sabiduría y confianza para aceptar que mi destino depende de mis acciones. Si siembro con amor mis sencillas y entrego mi vida y mis anhelos a tus manos, pronto recogeré una hermosa y abundante cosecha. En este nuevo día que me regalas, quiero confiar con firmeza, servir generosamente y esperar con paciencia en mi fe. Oh Señor, que tu presencia me acompañe en mis momentos más oscuros. Dame sabiduría y confianza para aceptar que mis destinos dependen de mis acciones. Si siembro con amor mis semillas y entrego mi vida y mis anhelos a tus manos, pronto recogeré una hermosa y abundante cosecha. En este nuevo día que me regalas, quiero confiar con firmeza, servir generosamente y esperar con paciencia en mi fe. Amén. Amén. Dios en la palabra nos enseña que en nuestras tribulaciones, en nuestras tempestades, en nuestros desiertos, Él nos acompaña. Y esas tribulaciones y esos desiertos y esas tempestades nos enseñan para que también ayudemos a otros que están pasando similarmente o están pasando por las mismas situaciones por las cuales nosotros hemos pasado. Entonces, Dios está ahí para la vida de cada uno de nosotros, para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos guarde, para que nos guíe, para que nos cuide y ante todo, para que nosotros seamos también instrumentos en sus manos para ayudar a otros a encontrarlo a Él para que salven su alma.
en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, las tribulaciones siempre van a estar pasando, los problemas siempre van a venir. Nosotros tenemos que buscar de Dios, ¿me entiendes? Tenemos que buscar de Dios, porque aunque uno no quiera, las tribulaciones van a ser parte del crecimiento de la vida de la persona, incluso hasta para la salvación del alma. Yo comenté en un video que había un mal espiritual que estaba trabajando ya para ponerme una enfermedad en mi vida, el cual quería ya ponerme a gemir, a sentir dolores, los cuales que en el momento no lo estaba sintiendo, pero ya lo estaba trabajando para que en su momento dado pasara. Entonces yo en mis oraciones siempre he puesto a Dios. Digo, Dios, yo quiero agradarte y servirte. Ante todo, mira lo que está en mí, lo que ha estado tratando de edificar mi vida, para mala vida y para malas situaciones. Porque yo he entendido que el Señor Jesús nació del Espíritu Santo, fue confirmado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivía en él. Él sintió angustia, él sintió esa situación como que para querer echarse para atrás, pero él dijo, Señor, que sea tu voluntad. Pero el Espíritu Santo de Dios, del cual él había nacido, estaba en él, dentro de él, y le dio fortaleza para enseñar, para sanar, para curar, para liberar en el transcurso del tiempo del propósito del cual Dios lo había enviado. O sea que Dios nos enseña su palabra por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, siendo Dios, que el Espíritu de Dios tiene que estar en la vida de uno, porque el que trabajaba en mi vida para ponerme a gemir, para sentir, manifestar enfermedades, situaciones dolorosas en mi cuerpo, digo, yo tengo que afligir mi carne, porque el mal ha querido tomar posesión de mí, y una realidad que cuando el mal toma posesión del cuerpo y de la mente de la persona por mucho que quiera tener buenas intenciones, buena voluntad de salir adelante, de emprender, de querer ayudar, de hacer las cosas bien, las hace mal porque ha habido un mal espiritual escondido dentro de su cuerpo. Entonces, como yo he estado viviendo esa situación, yo dije, no, yo buscaré de Dios, porque ya yo entendí que el mal estaba edificando mi vida para que mi vida siempre estuviera en esta situación. Entonces, que las tribulaciones hacen crecer las circunstancias malas, los desiertos y toda clase de problemas, porque ellos vienen en mí, también ellos vienen solitos, yo no los ando buscando, ni ellos vienen solitos a dar problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo decidí entregar mi vida a Dios. Entendí que los problemas hacen parte de la vida para uno ir en crecimiento y para uno aprender y para uno darse cuenta que en realidad qué es lo que ha estado en la vida de uno, qué es lo que ha estado en mi vida. Entonces, yo he tomado la decisión y tomé la decisión de entregar mi vida al Señor Jesús, y no he aceptado ninguna clase de espíritu que no sea el de la presencia de Dios en mi vida, porque ya comenzó Dios a enseñarme, a mostrarme, yo discerniendo qué era lo que venía trabajando en mi vida para darme problemas desde hace rato, qué era lo que venía en mi vida para que mi vida nunca avanzara ni sentimental, ni laboral, ni económicamente. Digo, caramba, ¿verdad que yo ignoraba de vida espiritual? Entonces, a veces la vida puede ser difícil, pero Dios nos consuela y está con nosotros. Y como comenté hace un rato,
Él nos consuela para que podamos consolar a otros también que puedan estar pasando todas estas clases de situaciones, para que confiemos en su palabra, porque ¿quién conoce más de vida espiritual sino el autor de la palabra de Dios? Y que esa palabra que está escrita en la Biblia, tanto tiempo da fruto. El mal también trabaja en espíritu en la vida de la persona y trata de que sus frutos se manifiesten en la vida de cada persona, así como yo lo he vivido. Entonces, tarde o temprano, la palabra de Dios, la presencia de Dios en la vida de uno dará su fruto. Entonces, el mal va a decir, no, él no se entregó a Dios. Él no, porque va a buscar siempre caída o falla para que demos mal testimonio, para que anular o tratar de que nos vayamos en condenación con Él. Pero no, quiere sacarnos del libro donde está escrito nuestro nombre, en el libro de la vida. Entonces, sabemos que el mal no trabaja solo. El mal no trabaja solo y por eso es la necesidad de buscar de Dios para que también nos use como instrumento, porque el mal ha trabajado en la vida de muchas personas también, teniéndola sufrida y cautivada en prisiones espirituales de sufrimiento, el cual la persona tiene que aprender a discernir y decir, yo necesito de Dios. Tiene que aprender a discernir lo que le está pasando y viviendo, porque la persona tiene que tomar su decisión, porque no va a llegar otro a decirle, toma la decisión. La persona tiene que tomar su decisión para que sepa qué es lo que le está aconteciendo, qué es lo que le está pasando, y que atrás de todas clases de sus problemas, como me ha pasado a mí, hay un mal espiritual arraigado, encostado, adherido, añadido, metido en su cuerpo, como ha estado en el mío desde hace rato dando problemas, y yo estoy luchando para que salga para afuera. Yo no he dicho que esto es fácil, que ya llegué y salió, me entregué a Dios y llegué a la iglesia. Es una lucha para que salga, porque ha querido que yo haga lo que ella quiere, y cuando uno hace lo que ella quiere, uno tiene que asumir las consecuencias, y yo antes eso no me daba cuenta, pero ya se dio de cuenta que yo me di cuenta de lo que hacía. Entonces ya buscaba de poner a otro para que me vengan a dar problemas, para hacer creer que no era. Digo, como es mal espiritual de astuto. Digo, de mi vida tiene que salir. Digo, de mi vida tiene que salir en el nombre de Jesús. Y yo entendí que yo tenía ese derecho. Yo tenía ese derecho. Vio que todas esas clases de problemas nos enseñan que uno tiene derecho espiritualmente, y esos derechos espiritualmente se cumplen cuando uno comienza a buscar del Señor Jesús, cuando uno comienza a buscar de Dios, cuando uno dice, Señor Jesús, heme aquí. Y no solamente para buscar milagros, digo, Señor Jesús, heme aquí para servirte. El mal tiene que salir, porque ya tú estás dando tu vida a alguien que en realidad te use para ayudar a otros que también están pasando por tribulaciones. En esos momentos Dios también viene trabajando para que sea libre, para que también tengas libertad en tu vida espiritual, pero con Dios, porque no se puede volver más a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. Estamos viviendo en el mundo, sí, pero hay deseos, hay situaciones que nos conllevan a una muerte espiritual, ¿me entiendes? Claro que un día vamos a morir, y ese proceso también se va a dar de lo espiritual a lo material, pero cuando ese proceso de lo espiritual a lo material se tenga que dar, tiene que estar la presencia de Dios en mi vida, y que tú que estás escuchando también en tu vida, para que tu alma no se pierda. Porque si tú te afanas por las cosas del mundo, o tú que escuchas esto, que haces daño a otro espiritualmente, entonces tú tienes que buscar de Dios, porque algún día también te va a tocar, ¿me entiendes? La que está pasando por tribulaciones, por lucha, por todas estas situaciones,
hablo en el sentido general, porque también hay personas que puedan estar escuchando que le estén dando problemas a otros, tanto espiritual y material, y no sabe que algún día también le va a tocar. Entonces la muerte viene de un estado también espiritual a lo material. Y ese día que llegue, si la persona no tiene la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, al Señor Jesucristo aceptado en su vida, el mal que trabaja para muerte en su vida va a sufrir en un lugar de condenación. La dice la Biblia, que la Biblia no miente, la muerte será condenada. El dragón, el diablo, la muerte, toda esa gente que han hecho un trabajo para que las personas sufran y mueran, van para un lugar de sufrimiento, de condenación en el lago de fuego y azufre. Todo eso va para un lugar de condenación, de sufrimiento, de un plano espiritual. Dice la Biblia y nos enseña que las personas, el día que mueran, tendrán una vestidura de salvación, de glorificación, y una vestidura de condenación. O sea, que la persona no muere. Y eso es lo que, cuando el diablo, ese mal espiritual, está tratando de ponerme a estar gimiendo todavía para que las enfermedades no se habían manifestado, para que su tiempo se diera. Digo, esto está trabajando para un lugar de que yo sufra. Digo, para que tú veas cómo el diablo, cómo ese mal espiritual viene trabajando. Digo, yo no lo acepto en mi vida, y sabe ese mal espiritual que en mi vida no lo acepto. Y en el nombre de Jesucristo le he echado para afuera. Y es una realidad. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero sí hay algo que esas huestes espirituales de maldad también usan personas para estar vigilando, para estar incluso para atrapar a otras personas que también se dejan usar para darle problemas a otras personas. Entonces yo les recomiendo que busquen de Dios. La iglesia es de Dios y la iglesia es conformada por Dios, porque Dios prepara personas que son agentes de policía espiritual, que son médicos también, para ser usados por Dios, por el Espíritu Santo, para que las personas sean sanadas, curadas y liberadas. Y las personas con todo eso saben ignorar todo ese derecho que tienen y todas esas situaciones para no buscar de Dios. Y cuando la persona comienza a buscar de Dios y Dios comienza a trabajar en su vida también espiritual, porque Dios trabaja en la vida espiritual de la persona, eso Dios lo enseña, porque el diablo, lo que ha sido representación de diablo en mi vida, que me ha dejado muchos problemas, para tener malos testimonios, para que tuviera mal nombre, para que yo estuviera en boca de mucho antes de llegar a la iglesia. Sabía trabajar en mi vida espiritual, y apenas que se dieron que yo de cuenta que estaba buscando a Dios, ellos estaban buscando la forma cómo tratar de hacerme que me apartara de la presencia de Dios. Y una realidad, que el diablo va a la iglesia a buscar de apartar a los que buscan de Dios. Incluso aunque me haya tratado como de usar a mí mismo, pero comienza a generar clases de situaciones, y el que no esté firme con Dios, que no vigile y esté firme con Dios, en realidad cae porque tiene el diablo la manera sutil y rápida y ágil y profesional para que la persona mengue de la fe, para que la persona disminuya, caiga de la fe. ¿Para qué? Para que así tenga a la persona en sufrimiento y un cautiverio espiritual, aunque la aparente la persona diga, no, él está libre, materialmente, pero espiritualmente la persona no sabe estar libre. Entonces yo entregué mi vida al Señor Jesús, la entregué a Dios. Ya yo sé que no soy el dueño de mi vida, pero sí estoy en el proceso de liberación. Estoy en el proceso de desintoxicación espiritual a lo material. Porque en este desorden que yo he vivido, aunque otro quiera decir, nieta, él es flojo, él quiere vivir así, él es cochino, es puerco,
digo, ya yo entiendo hasta familiares mías que siempre han vivido como en desorden o han tenido fracaso en su vida sentimental y muchos problemas en la familia. Digo que ha habido un mal espiritual trabajando en su vida. Y acuérdense que sus experiencias son las que le enseñan si tienen que buscar de Dios. Y hay que buscar de Dios, porque ellas saben la lucha y la guerra que otro quiere estar dando para que esté mal. Hay que buscar del Señor Jesucristo. Hay que buscar de Dios. Porque también es una realidad, tenemos que vivir un proceso de vida y el cual somos aves de paso, aunque no queramos. Pero hay una lucha que se presentan que uno no la andan buscando y que no hacen parte de ese proceso, pero la hacemos parte del proceso porque ella en realidad nos enseñan por tantos problemas que saben querer estando, ¿no? Cuando no había necesidad, pero sí hay una necesidad de buscar de Dios, sí la hay, y todo eso uno lo aprende y aceptar que la vida va a haber siempre lucha, dificultad y problemas, pero no podemos aceptar el mal espiritual en la vida de uno. Yo no lo he aceptado, ni lo voy a aceptar en mi vida, porque ya yo sé que el mal espiritual, cómo me ha trabajado, cómo me ha tenido, qué clase de problemas me ha dado. Eso uno comienza a entender lo que es la diferencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de uno, que lo que va trabajando para un cambio de vida, incluso de salvación del alma. Aunque mañana o pasado el diablo busca la manera de que uno caiga en la trampa de pecado o de una falla, un error para uno pecar, para decir que uno está excluido de la presencia de Dios. Yo sí he creído en el Señor Jesucristo como mi Señor y único y suficiente Salvador, como Hijo de Dios. He creído en su nombre. He creído que en Él hay poder para liberar y echar fuera demonios. He creído que sí se puede salvar el alma de la vida de la persona, siempre y cuando Él crea, aunque el demonio quiere estar en la vida de la persona. Si la persona confiesa, el mal espiritual va a tratar siempre de que la persona no confiese a Jesús para no ser echado de su cuerpo y para que no se salve. Y todo esto uno lo enseña para que la persona vele por su vida espiritual, porque esta enseñanza está en la palabra de Dios. Eso nunca estuvo escondido, sino que nosotros por dejar de no buscar de Dios, porque no nos enseñaron a buscar de Dios desde niños, o muchas cosas más que han pasado en el transcurso de la vida que no conocíamos, la ignorábamos porque no estábamos en Dios. Y ahora que yo he buscado a Dios y he estado en Dios, digo, ya no acepto ese mal espiritual en mi vida. Claro, yo cometí errores, fallas, siendo muchacho, teniendo edad de 19 y menos de 20 años, porque aparentemente estaba en rebeldía, estaba muchacho joven, o sea, no sabiendo de vida, ni de vida espiritual, ni nada, y creyendo que yo era dueño de mi vida, y que va, puro engaño, el diablo me tenía engañado. Hoy que me doy de cuenta, digo yo, me la aplicaron, pero yo hoy busco de Dios, porque el mal espiritual, como uno no se da cuenta, siempre va a querer seguir aplicándosela. Entonces yo me aconsejé yo mismo, digo, yo voy a buscar de Dios, porque ese mal espiritual que me ha estado dando problemas, porque ya ahora grande no lo ha hecho, pero sí han tratado de intentar de querer seguir con la falta de respeto, sino que como se dio de cuenta que yo me di de cuenta que era la que están atrás de esas situaciones espiritualmente, ya buscan de poner a otra, y aparte de esa de buscar a otra, ya buscan otra manera, porque otra maña, para seguir de querer dándome problemas, incluso para hacer creer que yo era que lo estaba buscando, o yo alimentando el mal espiritual para que estuviera en mí, cuando no era así, sino que vi que en realidad incluso hasta el entorno espiritualmente la saben engañar,
para hacer creer que es mentira o es engaño, o que uno está pasando una situación equivocada o algo, pero esas situaciones pasan porque no se ha estado en la presencia de Dios, o que hace falta la presencia de Dios en la vida de la persona. Porque yo todo eso lo he entendido, y por eso yo estoy en el proceso de liberación para que Dios obre en mi vida, pero el más espiritual que estuvo en mi vida no lo ha aceptado en mí, ni ninguna de esas raíces que me han dado problemas la he echado fuera, que han venido trabajando generacionalmente en la vida de mi familiar, de parte de mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad hay una necesidad de buscar de Dios. Que tengan un buen día. Acuérdense que hay que buscar de Dios. La salvación es real. Cristo, el Señor Jesucristo, viene pronto por su iglesia. Tarde o temprano, la palabra nos enseña que Él vendrá. Las tribulaciones se levantarán, los problemas vendrán, las tempestades. Con todo esto uno ayudará a las personas a enseñarle que hay una necesidad de buscar, porque la palabra de Dios nos enseña que con estas situaciones que uno vive, uno puede aconsejar a otro en verdad a buscar de Dios, porque hemos pasado por esta clase de lucha, y que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, sí es real para ayudarnos a salir adelante, para ayudarnos a vencer, para ayudar a alcanzar incluso la salvación creyendo en el Señor Jesucristo. Y que no podemos hacer de los problemas tampoco más grandes que el poder de Dios y que de la vida de nosotros. Que con la presencia de Dios soy fuerte, y con la presencia de Dios venzo el mundo. Entonces, usted que esté pasando por luchas y dificultades, crea en Dios. Dios está con usted. Dios sabe lo que está pasando, pero hay que acercarse a Dios, hay que buscarse a Dios, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella y determinar que Dios está con usted. Que todas estas clases de desiertos y problemas, situaciones que se han levantado en la vida de cada uno de nosotros, tienen que salir, tienen que ser echados fuera todos los males. Por eso, Dios y mi Padre y mi Rey, en el nombre de Jesús, en esta hora pongo mi vida y mi alma en tus santas manos, para que todo mal espiritual, toda carga mala, toda fuerza mala, toda obra de las tinieblas, todo trabajo espiritual que hayan hecho en mi vida o en la vida de familiares o en la vida de vecinos, conocidos, esos males se han echado ahora fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, por eso, para que tú, Señor, proteja mi vida, proteja mi alma de todas las fuentes de maldad. Igualmente proteja la vida de familiares, hermanos, hijos, sobrinos, sobrinas, para que tu obra llegue en la vida de ellos y se den de cuenta que necesitan también de ti, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque ellos necesitan también salvación. Oro por la vida de cada uno de ellos y por los que me persiguen y estrujan. La Biblia dice que oremos por ellos también, que ellos tarde o temprano se darán de cuenta. Tarde o temprano ellos se darán de cuenta. Entonces, uno tiene que poner la vida en las manos de Dios. Y sí, todo lo que le esté pasando a uno tiene que comunicarlo, decirlo, hablarlo con Dios y con los que vienen representando a Dios en la vida de uno para conseguir esa ayuda que uno necesita. ¿Por qué? Porque el mal siempre ha querido que uno se quede callado, y así me la aplicaron a mí, como para que me quedara callado de las que venían dándome problemas y queriéndome querer amedrentar. Pero ellas no sabían que todo eso también tenía un tiempo, y todo se ha dicho para que la liberación venga, porque viene de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Que tengan un buen día. Acuérdense que hay que buscar de Dios, la salvación es real. Hay que buscar de Dios.